Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los protocolos que también tenemos en el instituto, que son los hemocultivos. Lo tomamos como un indicador de calidad. ¿Sí? ¿Qué es un hemocultivo? El hemocultivo básicamente nos sirve para identificar los microorganismos, para determinar los agentes microbianos, y para esto tiene que tener algunos cuidados. Debe cumplir con algunas recomendaciones, como una correcta recolección de muestra. Es fundamental para poder identificar los agentes etiológicos que se están dando en este proceso, ¿no? Una muestra mal tomada puede conducir a errores de diagnóstico, y a errores en la terapia del antibiótico, ¿sí? Básicamente en el diagnóstico y en los antibióticos que se van a implementar para nuestro paciente. La finalidad de este protocolo es establecer lineamientos técnicos, ¿sí? Cómo vamos a realizar este procedimiento, qué material vamos a utilizar, y determinar el circuito de responsabilidades de los diferentes actores que participan en la toma de esta muestra, así como el traslado. ¿Sí? La responsabilidad, el médico tiene que indicarnos en el sistema. Una vez que nosotros observamos ese pedido en el sistema, es nuestra responsabilidad reunir los elementos para realizar este proceso. Una vez que realizamos el proceso, tenemos que dar el ok, muestra tomada en el sistema, llamamos al cadete y nos tenemos que asegurar de que esta muestra llegue al laboratorio. Dijimos que el hemocultivo era un método de diagnóstico, que el objetivo era detectar microorganismos por este método para determinar la susceptibilidad y la sensibilidad de estos microorganismos. Nosotros recomendamos que sean 2 operadores, ¿sí?, para realizar este procedimiento. Que la cantidad de muestra, que la sangre que tenemos que extraer, sea lo suficiente, ¿sí?, como para realizar todas las pruebas que se están solicitando. Por lo general decimos entre 8 y 10 centímetros. Lo ideal sería tomar la muestra antes de iniciar la terapia de antibióticos y fundamentalmente evitar la contaminación de la muestra. Para esto tenemos que evitar punzar en zonas del cuerpo contaminada o con pérdida de integridad. Esto se da más en terapia intensiva, donde los pacientes a veces están edematizados y es difícil extraer una muestra. Esto se refuerza los hemocultivos y lo trabajé el año pasado porque teníamos una alta tasa de hemocultivos contaminados. De ahí que nace este protocolo y el trabajar con los enfermeros para lograr que las muestras sean correctamente tomadas. Las consideraciones durante el procedimiento del hemocultivo. Vamos a limpiar el brazo con clorixidina, desde el hombro hasta la muñeca de la mano. Es una técnica estéril y vamos a realizar una asepsia en la zona punzal. Limpiamos el brazo con paño de clorixidina. Una vez identificado el vaso o la vena que vamos a punzar, hacemos una técnica aséptica, una limpieza aséptica con clorixidina. Y esta técnica debe ser estéril. Tenemos que realizar 2 punciones en 2 zonas diferentes, con tiempos diferentes. Hacemos una primera muestra, esperamos entre 20 y 30 minutos, lo que recomendamos, para hacer la segunda muestra. Y nuevamente, la cantidad de sangre es entre 8 y 10 centímetros. En caso de hacer un procedimiento fallido, hicimos todo el proceso, limpiamos el brazo, hicimos la asepsia, realizamos la primera punción y realizamos la segunda punción, está todo bien. Si nosotros fallamos,
tenemos que volver a hacer el proceso. Tenemos que volver a hacer nuevamente el proceso de cero para evitar la contaminación. El momento de la muestra, y habíamos dicho que nosotros vamos a ver en el sistema que nuestro paciente tiene pendiente un hemocultivo o retrocultivo. Entonces tenemos que preparar los elementos. Y nos lavamos las manos, hacemos higiene de mano, reunimos los elementos que vamos a tener. Los 2 paños de clorexidina, las jeringas, las agujas, gasas, y vamos a identificar los frascos. Esta identificación se tiene que hacer fuera de la habitación, antes de ingresar a la habitación. Una vez que yo preparo mi bandeja, identifico mis frascos. ¿Cómo voy a identificar los frascos? Con nombre y apellido, habitación, fecha, hora, número de frasco y el tipo de muestra que voy a tomar. Y luego van a ir a una bolsa de bioseguridad. Me detengo acá en lo que es la identificación. Es importante que la identificación se realice así como ustedes pueden observar en el Power, sobre la etiqueta del frasco. Y no le colocamos cinta, no escribimos en el frasco. Tiene que ser así. Lo ideal, lo recomendable es escribirlo sobre la etiqueta antes de ingresar a la habitación. Esperamos 20 minutos y realizamos la segunda muestra, también colocando los datos. Vamos a, también dentro de los cultivos, tenemos los retrocultivos. ¿Qué es un retrocultivo? Cuando yo observo en el sistema un retrocultivo, por lo general, y si no lo vemos, tenemos que pedir, porque así nos dice el protocolo, tiene que ir acompañado de un hemocultivo periférico. Un retrocultivo es extraer sangre a través de un catéter y colocarlo en el frasco de hemocultivo. Pero siempre van acompañados de 1 o 2 hemocultivos periféricos. Entonces, yo observo la solicitud en el sistema, preparo los elementos, higiene de mano, me dirijo a la habitación, realizo primero el hemocultivo periférico e inmediatamente realizo el retrocultivo. Aspiro unos 10 centímetros y los coloco en el frasco. Tenemos que tener en cuenta que los retrocultivos van a depender de la cantidad de lúmenes que tenga ese catéter. Si yo tengo un catéter de 2 lúmenes, tienen que ser 2 muestras. Y los identifico así, ¿sí? Con todos los datos que dijimos anteriormente, pero además identifico si es lumen proximal, si es lumen distal, si es un catéter Q, si es una vía central. Una vez que realizo estos 2 procedimientos, confirmo la muestra tomada en el sistema, llamo al cadete y envío al laboratorio inmediatamente. También dentro de los cultivos, ¿sí? Por lo general nos piden hemocultivo y punta de catéter. Si estamos en el segundo piso o en internación general, lo podemos ver. Tenemos hemocultivo por 2 y punta de catéter. La punta de catéter también, lo mismo, el mismo sistema que el retrocultivo, tienen que ir con periféricos. ¿Sí? Los 2 periféricos, realizo los 2 periféricos y luego retiro la punta de catéter. Lo que tenemos que tener en cuenta en la punta de catéter es la cantidad, los centímetros que enviamos al laboratorio. ¿Sí? Lo ideal sería enviar 3 centímetros. ¿Sí? Cuando más proximal a la punta sea, mejor. Porque no es un capricho de los supervisores, ni del referente, ni de infecto, sino que en el laboratorio cuentan con una placa, con un dispositivo donde se hacen los cultivos del catéter, que mide entre 3 y 5 centímetros. Entonces, si nosotros enviamos el catéter mayor a estos centímetros, es difícil de cultivarlo. Entonces, lo ideal sería
mandar 3 centímetros nada más. Y ahí podemos ver, comparar, ¿sí? Hay uno que creo que mide más de 7 centímetros, no se debe mandar una punta de catéter en esas, de ese tamaño, porque inclusive el laboratorio lo puede rechazar, ¿sí? Y perdemos esa punta de catéter, perdemos ese diagnóstico que le podíamos hacer al paciente. El laboratorio puede rechazar cuando las muestras no son enviadas en condiciones. Y esto depende fundamentalmente de enfermería. Nosotros somos los que tenemos que cuidar que las muestras se tomen, se conserven y lleguen al laboratorio en condiciones. Entonces, si nosotros mandamos un catéter mayor a 3 centímetros, seguramente van a tener dificultad para realizar el proceso. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esto, y esto también es un procedimiento que lo tenemos que hacer de a 2. Por lo general, los hemocultivos, los cultivos, lo tenemos que hacer de a 2. Necesitamos una persona que va a ser el operador del proceso y uno que me asista. Y además, hoy se nos agrega la bolsa de bioseguridad. O sea que tengo que tener una persona, un compañero, un par en la puerta, o el mismo que me está asistiendo tiene que salir y esperarme en la puerta con la bolsa, así yo dejo la muestra rotulada en la bolsa de bioseguridad. La bolsa de bioseguridad no se rotula, siempre rotulo el frasco. También otro de los cultivos que hace enfermería en el IMAC es el hisopado rectal, ¿sí? Los hisopados rectales se realizan a los pacientes que han estado internados durante los últimos 6 meses, sea en el IMAC o sea en otra institución. Los que son derivados de un tercer nivel, también le hacemos hisopado rectal. Los pacientes que están en diálisis, también le hacemos hisopado rectal. Y en las áreas cerradas se hace un control semanal a los pacientes internados. ¿Sí? A los que ya pasaron más de 7 días, se le hace un control de hisopado rectal buscando KPC, colonización por KPC. Para realizar este procedimiento, hisopos, ¿sí? Son los que podemos ver ahí, esos son los que se utilizan para hacer los hisopados rectales, guantes de látex y lo mismo, ¿no? Rotulo con nombre, apellido, fecha, tipo de muestra, antes de ingresar a la habitación. No puedo rotular en la habitación. Siempre antes y en la etiqueta. Vamos a ver más adelante que este tipo de hisopado tiene una etiqueta que me permite colocar los datos de manera ordenada y clara. El procedimiento, y ya preparé los guantes, preparé el tubo, el hisopado, le puse nombre y apellido, lo identifiqué correctamente, me dirijo a la habitación, higiene de manos, colocación de los guantes. Hoy, en este momento, tenemos que colocarnos camisolín. Y en el momento de pandemia que estamos viviendo, entonces nos tenemos que poner el DPP. Me pongo camisolín, el N95, el triple barrera, las antiparras. Me tengo que poner todos los elementos de protección personal. En otro momento lo hacíamos solo con higiene de mano, colocación de guante e ingresábamos a la habitación. Hoy nos tenemos que colocar todo. Sacamos el tubo del envoltorio, y con el tubo abierto queda con el envoltorio sobre la mesa del paciente. Y acá podemos ver lo que le decía anteriormente, cómo está rotulado. Ven ustedes que tiene la etiqueta para rotularlo de manera prolija, ordenada, y no necesitamos colocarle cinta. ¿Sí? Es muy importante que cuente con todos los datos de identificación. La técnica en sí, dijimos que preparamos las cosas, nos higienizamos las manos, nos colocamos los elementos de protección personal, ingresamos a la habitación
y explicamos el procedimiento al paciente, ¿sí? Con doble guantes colocados. Lateralizamos al paciente, como podemos ver en la imagen. Con la mano dominante tomamos el hisopo e introducimos levemente en la zona anal. Colocamos el hisopo en el tubo, retiramos el primer par de guantes y colocamos la muestra en una bolsa de bioseguridad. Acá también, si yo estoy solo, tengo que tener a mi compañero en la puerta esperando con la bolsa de bioseguridad. Como pueden ver, tanto en el hemocultivo, en el retrocultivo y en este cultivo, tenemos que ser dos. Los operadores tienen que ser dos para asegurar un correcto procedimiento. ¿Sí? Entonces, una vez que realicé el cultivo, el hisopado, tengo a mi compañera en la puerta esperándome con la bolsa de bioseguridad. Rotulo el hisopo, ¿sí? Rotulo el frasco, no coloco cinta, no rotulo la bolsa de bioseguridad. Realizo higiene de manos y termino con el procedimiento de otro de los cultivos que está a cargo de enfermería, son los urocultivos. ¿Sí? Por lo general, en las terapias, y cuando un paciente va a ser cultivado, siempre van con, vamos a hacer hemocultivo, punta de catéter y orocultivo. ¿Sí? Si el paciente está con sonda vesical, tenemos que hacer un recambio de sonda vesical. También tenemos que ser dos. ¿Sí? Como pueden ver, en todos los procedimientos, la recomendación de estos protocolos es que el recurso humano sean dos. ¿Sí? La cantidad mínima, ¿sí? Suficiente, 1 mililitro, que equivalen a 20 gotas, alcanza para hacer una muestra, para mandar un cultivo. ¿Sí? Es suficiente, 1 mililitro sirve para hacer el procedimiento del urocultivo. Lo ideal, como en el hemocultivo, tomar la muestra antes de iniciar la terapia de antibiótico. Y si vamos a usar dispositivos como sondas vesical o K30, si fallamos, tenemos que hacer todo el proceso de nuevo. ¿Sí? Si no pudimos colocar esa sonda vesical o esa K30 en el primer intento, tenemos que hacer el proceso de nuevo. Y si es un paciente lúcido, tenemos que hacer la educación, ¿sí? Cómo se tiene que higienizar y cómo tiene que tomar esa muestra de urocultivo. Me detengo acá un poquito. Nosotros, ustedes van a ver que en el IMAC ya no hay iodopovidona, no usamos Pervinol. Para realizar la toma de urocultivo, también usamos los paños de clorexidina. ¿Sí? Hacemos una higiene con los paños de clorexidina. Lo importante es dejar secar, dejar que actúe la clorexidina. Colocamos un campo y luego sobre ese campo realizamos la toma del urocultivo, cuando estamos colocando una sonda vesical. ¿Sí? Y si no tomamos urocultivo, el proceso para la colocación de una sonda vesical es con paño de clorexidina y campo. ¿Sí? Tenemos que hacerlo con campo estéril. Bueno, y acá podemos ver las bolsas de bioseguridad. ¿Sí? Como ustedes observan, las bolsas no están escritas. Lo que tenemos que identificar son los frascos. Siempre tienen que ir en bolsas de bioseguridad. Cuando yo preparo para realizar estos procedimientos, tengo que contar con la bolsa de bioseguridad. ¿Sí? Se lo pido al cadete, le informo a mi supervisora que necesito las bolsas de bioseguridad. No puedo mandar ninguna muestra al laboratorio si no va en la bolsa de bioseguridad. Y el hemocultivo por 2, el retrocultivo, el hisopado, el urocultivo, los 4 cultivos que vimos tienen que ir en bolsas de bioseguridad. Luego de que hacemos estos procesos, confirmamos en el sistema, llamamos al cadete y enviamos la muestra al laboratorio. Bueno,
Esto es todo. Muchas gracias.